Hola amigos, el día de hoy vamos a revisar uno de los métodos más importantes para aproximar funciones. El método de la interpolación polinómica de Lagrange es un método mediante el cual podemos encontrar una función secundaria que pase por los mismos puntos que nuestra función primaria. Por ejemplo, digamos que tenemos dos puntos, 0, 1 y 3, 5. Queremos encontrar una función que pase por esos puntos. Por lo tanto será un polinomio de grado 1, ya que el grado del polinomio es n-1, siendo n el número de puntos que estén en cálculo. En este caso, como podemos ver, es una recta. Para la aplicación del método usaremos las siguientes fórmulas. Primero, vamos a encontrar las L's. La manera de encontrar las L's es multiplicando los términos que ven en la pantalla. Recordemos que el símbolo pi mayúscula denota multiplicación, por lo cual los términos x menos x sub j sobre xy menos x sub j van a estar multiplicándose entre sí. Finalmente, para encontrar el polinomio de Lagrange, simplemente haremos una sumatoria de las L's multiplicadas por la función f evaluada en cada uno de los puntos de desarrollo. Las fórmulas se aplican de la siguiente manera. Por lo general vamos a tener los puntos como dato del problema, y si no, pues podremos calcularlos evaluando la función en tantos puntos como deseemos para desarrollar el método. Por el momento nuestros puntos son 0, 7, 3, 7 y 6, 6. Simplemente aplicamos la fórmula, encontramos los de las correspondientes, los multiplicamos entre sí y encontramos el polinomio de Lagrange. Voy a hablar de la interpolación polinómica de Lagrange, pero con un enfoque a sus aplicaciones y desventajas. Primero recordemos lo que hace este método. Es una forma de representar el polinomio que interpole un conjunto de datos. Esto quiere decir que si tengo un conjunto de datos, como apreciamos en el ejemplo, puedo representarlo mediante un polinomio, y este tiene que pasar por esos puntos. Muchos piensan que las aplicaciones solo son para interpolar funciones e implementarlos en un computador para facilitar los cálculos. Sin embargo, existen varias aplicaciones, como los problemas de optimización y la maximización de utilidad. Existen en todas las ramas de la ciencia, como la física, la química, la economía, situaciones en las que, conociendo un conjunto de datos, se hace preciso encontrar una función. ¿Para qué? Para que podamos predecir la existencia de otros valores, con la aproximación adecuada, por supuesto. ¿Por qué digo esto? Porque en la economía, los consumidores y negocios se esfuerzan por maximizar su utilidad. En el lado del consumidor, esto significa que quiere obtener el máximo nivel de satisfacción de bienes y servicios. Sin embargo, los dos tienen recursos limitados, por lo cual se requiere optimizar el gasto y beneficio de ambos. El método de Lagrange aplica el cálculo diferencial, implicado el cálculo de derivadas parciales para resolver problemas de optimización. Esto quiere decir que mediante el método de Lagrange, problemas de optimalidad podemos resolverlos fácilmente, escogiendo el mejor plan de la empresa, producción, para obtener mejor beneficio. También es utilizado en las empresas. Los ejecutivos analizan los resultados de un análisis de Lagrange y tienen una base empírica, experimental para tomar decisiones sobre la maximización de utilidad, como aumentar el precio de un artículo favorito. Esto causaría menos compras. Sin embargo, no todos son ventajas. Por ejemplo, si se aumenta el número de puntos a interpolar, o los nodos, con la intención de mejorar la aproximación a una función, también lo hace el grado del polinomio interpolador. Así, obtenido por norma general, aumenta la dificultad en el cálculo, haciéndolo poco operativo. A partir del grado 4 empieza la dificultad, dado que no existen métodos directos de resolución de ecuaciones de grado 4. Pero es una situación extremadamente rara. También, la tecnología. La tecnología actual permite manejar polinomios de grados superiores sin grandes problemas, pero tiene un elevado consumo de tiempo de computación. A medida que crece el grado, mayores son las oscilaciones entre puntos consecutivos o nodos. Se podría decir que a partir del grado 6 las oscilaciones son tal que el método deja de ser válido, aunque obvio no se da para todos los casos. No obstante, pocos estudios requieren la interpolación de tan solo 6 puntos.
Se suele contar por decenas e incluso centenas en estos casos. El grado de este polinomio sería tan alto que resultaría inoperable. Son cálculos muy complejos. Como podemos observar, existen desventajas. Sin embargo, estas desventajas no se dan a menudo, son difíciles de darse. Y las aplicaciones son varias. Resolver problemas de optimización y maximización de utilidad. Gracias. Vamos a resolver un ejercicio de Lagrange utilizando la fórmula que está en la esquina superior izquierda, y el ejemplo que utilizaremos en estos casos son los puntos que tenemos en X, 5, menos 7, menos 6 y 0, que nos dan como resultado los puntos 1, menos 23, menos 54 y menos 954. Bueno, ahora vamos a empezar a operar utilizando la fórmula. Vamos a operar el primer elemento con los demás elementos. Es decir, en la fórmula vamos a tener L0 va a ser igual a X menos el resto de elementos sin utilizar el primero, como dijimos anteriormente. X menos 7. Vamos a tener X menos 6. Y el último va a ser X menos 0. Listo. Para la parte inferior, como nos fijamos en la fórmula, ahora sí vamos a utilizar el primer elemento con el resto de elementos. Entonces vamos a tener 5 menos 7, 5 menos 6 y 5 menos 0. Ahora empezaremos con la segunda iteración. Vamos a trabajar con el segundo elemento y con el resto de estos elementos. Como hicimos en la primera, en este caso vamos a empezar con L1. Empezamos X menos 5, X menos 6 y X menos 0. Ahora, para la parte de abajo, tomaremos en cuenta el elemento seleccionado, es decir, menos 7, menos 5, menos 7, menos 6 y menos 7, menos 0. Para la tercera iteración, ahora operaremos con el tercer elemento y con el resto de elementos. Empezaremos ahora. Tenemos L2 que va a ser igual a X, los otros elementos menos el seleccionado, X menos 5, X menos 7 y X menos 0. Y para los elementos en la parte inferior va a ser el elemento seleccionado menos 6, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 6, menos 0. Para nuestra última iteración escogeremos el último elemento y vamos a trabajar con el resto de elementos. Entonces tendremos L3 va a ser igual a X menos 5, no tomamos en cuenta el elemento que seleccionamos, luego seguimos con X menos 7 y con X menos 6. Y en las partes inferiores todos van a ser 0, 0 menos 5, el elemento seleccionado, 0 menos 7 y 0 menos 6. Luego de trabajar con todos los puntos, pasaremos a resolver cada iteración. En la primera iteración vamos a tener X más 7 por X más 6 y por X sobre 12 por 11 y por 5. Resolviendo esto, vamos a tener como resultado 1 sobre 660, que es la multiplicación de los elementos de la parte de abajo, y la ocasión nos va a quedar con X al cubo más 13x cuadrado y más 42x. Ahora trabajaremos con la segunda iteración. Entonces tenemos igual X menos 5 por X más 6 por X. Todo esto sobre menos 12 por menos 1 y por menos 7. Ya, resolviendo esto tendremos como multiplicación de los elementos de abajo menos
1 sobre 84. Y resolviendo los elementos de la parte de arriba tendremos x cubo más x cuadrado y menos 30x. Ahora empezaremos con la tercera iteración, que va a ser igual a x menos 5 por x más 7 por x, todo esto sobre menos 11 por 1 y por menos 6. Esto nos dará igual a 1 sobre 66, todo esto que multiplica a x al cubo más 2x cuadrado menos 35x. Ahora, en la última iteración vamos a tener x menos 5 que multiplica a x más 7 y que multiplica a x más 6. En la parte inferior vamos a tener menos 5 que multiplica a 7 y que multiplica a 6. Resolviendo esto tendremos como resultado menos 1 sobre 210 que multiplica a x cubo más 8x cuadrado menos 23x y menos 210. En el penúltimo paso tomaremos en cuenta los puntos y que obtuvimos con los puntos x y lo multiplicaremos para cada una de las iteraciones que hicimos. Entonces tenemos L0 multiplicado por 1, L1 multiplicado por menos 23, L2 multiplicado por menos 54 y L3 multiplicado por menos 954. Ahora, en el último paso, para sacar la función de x, lo que tenemos que hacer es sumar todas las iteraciones que tenemos. Es decir, 1 sobre 660 que multiplica a x cubo más 13x cuadrado más 42x más 23 sobre 84 que multiplica a x cubo más x cuadrado menos 30x menos 9 onceavos que multiplica a x cubo más 2x cuadrado menos 35x y por último más 159 35avos que multiplica a x cubo más 8x cuadrado menos 23x y menos 210. Resolviendo todo esto tendremos el siguiente resultado: 4x cubo más 35x cuadrado menos 84x y menos 954.